Os quiero presentar en este momento a Ignacio Eguizábal, director general de Alboan, y además yo creo que viene un poco al hilo de lo que estaba diciendo Josu. ¿Pueden ayudar en este trabajo a las empresas, las ONGs? ¿Qué experiencia tenéis? Si tenéis alguna experiencia al respecto, ¿o qué se podría hacer en el tema? Supongo que sí. Voy a retomar esa pregunta quizá un poco más adelante en la exposición para hablar cuál puede ser el papel de las ONGs, cuál puede ser el papel del tercer sector en este asunto de los negocios inclusivos cuando se hacen con la base de la pirámide. Tal y como se explica en el documento que se ha ido construyendo sobre negocios en la base de la pirámide, la verdad es que no tenemos mucha experiencia. Pero bueno, sí tenemos experiencia de otras cosas y de haber estado trabajando en temas de desarrollo económico, desarrollo socioeconómico, que yo creo que pueden ilustrar este asunto. Entonces, yo voy a hacer una pequeña primera parte de reflexión sobre algunas certezas que hemos ido acumulando en estos años de trabajo con temas de desarrollo socioeconómico en entornos de exclusión, en entornos de pobreza o extrema pobreza, en países del sur, fundamentalmente de América Latina, África y algunas zonas de la India, sobre todo zonas indígenas. Y desde ahí intentaré sacar algunas conclusiones para este asunto de los negocios inclusivos desde la base de la pirámide, y una de ellas tiene que ver con lo que planteaba Josu, el papel que pueden jugar las ONGs. Empiezo por agradecer a Innovasque la oportunidad de compartir con todos vosotros y todas vosotras este rato. Y quiero también contestar, antes de meterme en harina, la primera de las preguntas que hacías. Si esto puede ser considerado como cuarto sector, ¿no? Cuarto sector entendido como el espacio en el que se hacen negocios de otra manera, ¿no? Y yo diría que sí, pero que según y cómo se haga. Y ahí me meto ya en lo que creo que es mi tema, ¿no? Las ONGs de desarrollo que trabajamos en el ámbito de lo socioeconómico, buscamos activar, acompañar, favorecer, impulsar procesos que promuevan cierta justicia social, entendida como disminución de la desigualdad como resultado y también aumento de las oportunidades para todas las personas y especialmente para las personas excluidas. Ese es el motivo por el que nos metemos en este lío y por el que muchas veces nos acusan de meternos donde no nos llaman. Porque para hacer eso ya están las empresas, que son las que generan negocio, las que se les ocurren ideas, las que invierten, emplean y generan riqueza y beneficio, ¿no? Pero el problema es que hay una gran parte de la población en este planeta que está fuera de ese circuito. Y yo creo que Josu lo explicaba muy bien, ¿no? Hay muchas dificultades, muchas barreras que impiden que eso ocurra, que estas personas se incorporen, ¿no? Por lo tanto, tenemos una perspectiva y esa perspectiva para nosotros es la preocupación que tenemos porque la sociedad civil organizada participe en las decisiones que les afectan. Y las decisiones económicas les afectan y les afectan mucho. Porque el hecho de que haya o no haya servicios, de que no haya o no haya productos de los que necesitan, pues eso afecta muchísimo. No solo son temas políticos o temas democráticos, los temas económicos les afectan mucho, ¿no? Y bueno, pues Alboan ha estado trabajando durante los últimos 15 años en algunos de estos procesos, sobre todo experiencias micro, experiencias que nosotros hemos ido llamando de desarrollo alternativo, pero que en el fondo de lo que están hablando es cómo incluimos a personas que de otra manera estarían excluidas en circuitos de generación de riqueza, en circuitos de economía productiva. Y voy a destacar tres elementos de los que hemos ido entresacando como factores que permiten que estas personas se incorporen, que tienen que ver con maneras de hacer negocios. Una amiga mía, emprendedora, que creo que se ubica en el cuarto sector, me decía, bueno, ya en un negocio iniciándose, ¿no? Bueno, yo creo que esto puede ser un negocio, esto puede dar una rentabilidad, puede tener una cuenta de resultados saneada.
Pero antes de empezar a hacer el primer euro de negocio, decía, bueno, pero mi circuito de compras tiene que ser así, pero mi modo de financiarme tiene que ser así. Y si así no es viable, pues no me interesa. Eso es una manera alternativa, entiendo yo, de hacer negocios que, si la incorporamos a donde están las personas más pobres del planeta, pues puede hacer que los negocios sean inclusivos. Por lo tanto, algunas de estas cosas serían como elementos que podríamos utilizar cuando estamos haciendo negocios en países con unas rentas muy diferentes a las nuestras, sobre si estamos haciendo negocios inclusivos o lo que estamos haciendo es hacer negocio con los excluidos, que eso son cosas distintas, ¿no? Entonces, voy a destacar tres. La primera es si la persona es o no el centro. Es decir, si nuestro negocio y nuestro trabajo permite que personas que estaban antes en situación de exclusión pasen a estar en situación de una cierta inclusión, o una mayor inclusión. La segunda es si a través de este trabajo y de estos negocios que estamos haciendo y del empleo que estamos generando, estamos activando nuevas capacidades en las personas y en las comunidades, capacidades para que participen, para que tomen decisiones, para que influyan en los productos que estábamos haciendo. Yo os decía antes, es que cómo conseguimos captar las necesidades y traducirlas a través de este salto cultural a cosas que nosotros podamos ofrecer. Bueno, para que eso pueda ser posible, un dato inicial es que las personas tengan las capacidades, incluso para comunicarse y poder formular cuáles son sus necesidades y cómo las quieren satisfacer. Y eso no se da ni en todas las comunidades ni en todos los contextos, y es necesario activarlo. Si hacemos negocios en esos contextos, debemos preguntarnos cada cierto tiempo si esto lo estamos consiguiendo o no lo estamos consiguiendo. Y no será 0 o 100, empezará por 2, seguirá por 8 y terminará por 50 quizá, ¿no? Esto no funciona como negro y blanco. Y el tercero de los elementos que quería yo destacar, de los 8 que nosotros hemos llegado a formular en un estudio que os propago publicidad de mi libro, os propongo que entréis en la página web alboan.org y allí tenéis el estudio completo, si apuesta o no apuesta por la construcción colectiva. Alguien decía en la mesa antes del descanso que en nuestro modo de trabajar en esta sociedad lo individual ha primado mucho, ¿no? Se hablaba del modelo anglosajón, creo que eran de Lantegui y Batuac, ¿no? Que el modelo anglosajón prima mucho el individuo emprendedor o le da mucha importancia, y decía generosamente, entiendo yo, hablando de nosotros, que aquí le damos mucha importancia a lo colectivo. Bueno, pues por ahí, ¿no? Estamos activando mecanismos colectivos, las comunidades están avanzando en tomar decisiones que mejoran la situación de todos, no de algunas personas, porque, bueno, es dudoso si estamos trabajando en una comunidad y conseguimos de esa comunidad extraer a 2 personas que pasan a ser personas en situación de bienestar o de inclusión y el resto permanece en situación de exclusión. Queremos que todas avancen igual más lentamente, pero en la misma dirección. Bueno, hasta aquí las reflexiones, un poco de nuestra experiencia y de lo que hemos ido analizando junto con organizaciones en América Latina, en África y en Asia que trabajan en estos temas. Y quiero terminar pues haciendo 3 consideraciones sobre la cuestión de los negocios con la base de la pirámide, ¿no? La primera es si hablamos de cuarto sector o de economía al servicio de las personas, ¿no? Y bueno, yo apostaría por hablar de economía al servicio de las personas, que debería ser el centro de nuestros esfuerzos innovadores, creo yo. Superar de una vez por todas la teoría del derrame y también superar la demonización del capital, del mercado, priorizar el desarrollo de todas las personas sin diferirlo en el tiempo, ya les llegará cuando les toque, o desresponsabilizarse por lo lejano de las situaciones de exclusión. El camino, entiendo yo, y os propongo pensar que el camino para hacer el negocio es tan importante como el propio negocio y que las consideraciones éticas sobre, por ejemplo, remuneraciones justas y éticas, yo lo apuntaba, bueno, pues son a los distintos factores productivos, pues son una necesidad, un planteamiento previo al negocio, no durante ni posterior al negocio.
Las personas como sujeto de la economía sería la segunda reflexión. No queremos pasar de la esclavitud de la pobreza a la esclavitud del consumo de cosas que no necesitamos, y lo que acaban es atando a personas con pocos recursos a situaciones muy, muy complicadas. Las personas que habéis visitado los países del sur y las comunidades en situación de exclusión conocéis muchos casos de esto, pero no me extiendo para no abusar del tiempo, ¿no? Y por último, el papel de los actores tradicionales. Voy a responder a la cuestión que me planteabas, ahora ya terminando, y a la que planteaba también Josu. En el documento que he podido leer y que se ha ido construyendo a través del ejercicio de Innovasque, se hablaba de unos papeles muy concretos para el tercer sector, las ONGs, y para las empresas. Yo voy a intentar, y lo leo para no liarme y ni extenderme demasiado, explicar cuál entiendo yo que podría ser el papel de estos agentes, ¿no? El tercer sector tiene en este contexto un papel fundamental de creación de sujeto individual y colectivo en la base de la pirámide. Un rol de capacitación para que las personas en la base de la pirámide puedan comprender, puedan ser y puedan hacer. Sin un diálogo permanente entre el ser económico y el ser ciudadano plenamente capaz de asumir responsabilidades y de ver reconocidos sus derechos, los negocios no dejarán de ser, uso un anglo esto, ¿no? Business as usual, ¿no? Con otro mercado, pero business as usual. En este ámbito, y aprovecho también para hablar un poquito de mi libro, pues la cooperación internacional tiene algo que decir, y especialmente, hablando de nuestra realidad más cercana, la cooperación descentralizada, en la cual administraciones públicas y entidades del tercer sector nos comprometemos precisamente en esto, en desarrollar capacidades de sociedad civil. Entonces, creo que no podemos, como se piensa mucho en estos momentos, bueno, dejar la cooperación como un asunto para las épocas de bonanza, sino pensar que la cooperación puede favorecer el que negocios con la base de la pirámide se hagan con criterios de inclusión. Y una palabra sobre las empresas. Creo que las empresas que desarrollan o quieren desarrollar negocios en la base de la pirámide, además de aportar eficiencia, eficacia y capacidad de escalar el tamaño de los negocios, como se dice en el documento, que lo tienen que hacer, no pueden dejar de dar respuesta a grandes interrogantes con relación a su responsabilidad. La estructura y los cauces de su financiación para hacer estos negocios, la estructura de remuneración de los factores de producción, como decía antes, el modo de asumir los costes medioambientales, los derechos laborales mínimos que pueden y deben ser globalizados. Y una última cosa, transparencia sobre todo ello, que esto debe ser un criterio para las empresas, y aprovecho también para echarnos un poco encima de nuestra, y también para el tercer sector, que muchas veces adolecemos de explicar con claridad qué demonios hacemos y qué resultados obtenemos. Bueno, hasta aquí llego. Gracias.